Queridos amigos de Cochabamba, les doy la bienvenida a la chura tierra de Méndez, cuna de muchos personajes que han marcado en la historia de nuestra patria Bolivia. Espero que se lleven un grato recuerdo de este pequeño lugar y que sea en buena hora. ¡Salud, Cochabamba! ¡Salud! ¡Salud! Momento. Llegamos a San Lorenzo, pero antes de empezar con la cata de vinos, visitaremos la Casa del Moto Méndez, también llamada la Casa de los Libertadores de América. Este fue el hogar donde vivió el célebre guerrillero y héroe de la independencia, el coronel Eustaquio Méndez Arenas. Por este motivo fue declarado Monumento Nacional y hoy es un museo histórico. Somos Rubén. y Gaby y acompáñanos en este video. Su fachada e interior mantienen una arquitectura de estilo colonial, compuesta por muros de adobe, techos entejados al estilo español sobre caña hueca, pisos de ladrillo y puertas de madera, manteniendo un hermoso balcón colonial, además de diferentes ambientes donde se exponen una serie de objetos de gran valor histórico, que incluyen muebles y cuadros de la época. Eustaquio Méndez Arenas nació en Churquihuayco, San Lorenzo, Tarija, conocido como el Moto Méndez por tener un solo brazo. Fue el líder guerrillero de la entonces Republiqueta de Tarija. Comenzó su lucha por la independencia con la División de los Gauchos, participando en la primera expedición auxiliadora al Alto Perú. Posteriormente luchó contra las invasiones de los ejércitos realistas y en el año 1812 organizó y encabezó su propia guerrilla contra las muchas invasiones del ejército español en Tarija. En estas campañas contó con el apoyo de la Fuerza de los Gauchos de Martín Miguel de Güemes. El Moto Méndez luchó por muchos territorios de Argentina: Monteagudo, Montenegro, Suipacha, Cotagaita, en la batalla de Junín y otros. En la batalla de la Tablada del 15 de abril de 1817 fue el gran vencedor. El Moto Méndez fue derrotado en la batalla de Santa Bárbara y fue hecho prisionero y sometido a muchos vejámenes y torturas que terminaron con su vida un día viernes 4 de mayo de 1849. ¿En serio? Qué divertida su cama, están acá, mira. Qué divertida, ¿no? Mira. Cama compartido de Avilés. Después de visitar la casa del Moto Méndez, teníamos que dirigirnos a la casa de nuestros familiares, que nos estaban esperando en la Chura Tarija, así que fuimos a buscar unos lindos recuerdos y nos topamos con San Lorenzo Tours, que está justo al frente de la casa del Moto Méndez, quienes al enterarse que llegábamos de Cochabamba, no dudaron en darnos una bienvenida al mejor estilo chapaco, con una cata de vinos pateros y otras bebidas que fue simplemente espectacular. Eso quiere decir que hacemos también un turismo distinto al que estamos acostumbrados al turismo urbano, que los operadores se hacen, ¿verdad? Nosotros hacemos algo más de experiencia y más de vivencia. Pero al trabajar con las comunidades tenemos acceso a ciertos productos que se hace exclusivamente de uso familiar y que ya no sale al mercado de San Lorenzo ni de Tarija y mucho menos al mercado nacional. Entre esos tenemos los vinos pateros de distintas comunidades. Tenemos los destilados, como el clásico y tradicional destilado que es el cinganito de uva moscatel de Alejandría. Y tenemos una innovación de este año que sería el tequila del sur,
Es un tequila 100% boliviano, es bien nuestro. Órale. Ya es. Órale. Órale. Se te ha vuelto mexicano. No es un tequila hecho de agave azul como el mexicano, más bien está hecho de la planta del cactus, de esta plantita. ¿Dónde está? Ahí está mi plantita. Aquí está. De este cactus está hecho. Es grande, aquí en la zona alta tenemos la primera reserva más grande de Sudamérica. Su fruta se llama pasacana. De esa fruta está hecho, es un triple destilado. Y otro producto que tenemos es un brandy. Es un destilado en base de frambuesa y zarzamora y está reposado en un barril de roble boliviano, el roble chiquitano, 2 años. Entonces el resultado es el brandy Besi boliviano, de Bolivia. ¿Ya? Esas cositas las quiero invitar a degustar. ¿Les parece? Bueno, Vale. Y 2 copitas, primero, por favor. Eso es. La mano derecha mandar, no sus 2 derechas. Eso es. Junto conmigo hacemos entonces. Agarramos y sobamos así, sí. Muy bien. Ahora hacemos una más grande y aspiramos por la nariz profundo. ¡Wow! Queridos hermanos de Cochabamba, esta es la fragancia de un Singani genuino y antes de uva moscatel de Alejandría. Órale. Para llamarse Singani tiene que cumplir ciertas condiciones. Primero que nada, tiene que estar el cultivo exclusivamente en la región de Sinti, que abarca parte de Potosí, Tarija, parte de Cochabamba y un pedacito de La Paz. ¿Ya? Otra condición es que el cultivo y la elaboración tiene que estar entre los 1800 y 2200 metros sobre el nivel del mar. Y la principal condición es que tiene que ser de uva moscatel de Alejandría. Esta uvita, esa de ahí un poquito más grandecita, la uvita, así amarillita, madura, dulzona y olorosa. Ya. Ahora vamos a hacer un brindis, ¿ya? Queridos amigos de Cochabamba, les doy la bienvenida a la chura tierra de Méndez, una de muchos personajes que han marcado en la historia de nuestra patria Bolivia. Espero que se lleven un grato recuerdo de este pequeño lugar y que sea en buena hora. ¡Salud, Cochabamba! ¡Salud! ¡Salud! Dios mío, estaba bueno. Está bueno, ¿no? Creo que del frío esto faltaba, ¿no? Ahora va a calentarles aquí. Sí, eso, pues les digo, eso me faltaba porque estaba congelado acá un poco en el cuello. Tómenlo igualito. Se llama tequila por 2 motivos. Uno por estrategia comercial y el otro porque se toma exactamente como el tequila mexicano. Lastimosamente esta bebida no es tan noble como el Singani o como el brandy. No se puede mezclar fácilmente con un tipo de soda porque el gusto de la fruta es bastante fuerte, que sobresalta y no es tan agradable. Pero así tomándolo como el tequila mexicano es perfecto. Por eso hemos llamado tequila cañón de levadura de trigo. El primer vino que vamos a degustar, vamos a hacer el ejercicio juntos, ¿ya? Pero mientras tanto les voy a servir para que podamos hacer el ejercicio. Es un vino viejo de 4 años y medio, es un vino patero. Todo lo que tenemos aquí son vinos pateros. Este es de la comunidad de Zubicancha. Es un vino de 4 años y medio, es un vino tinto. Ya, muy bien. Hacemos la primera olfación. Podemos mirar a trasluz el cuerpo del vino, buscar la translucidez. Para eso es importante que esté limpiecito la copita sin huellas dactilares. ¿No ve? Ahora hacemos una primera olfación. Metemos toda la nariz y aspiramos profundo. Hay un olor bajito al vino, ¿no ve? Sí. Pero no hay olores raros que les dije. Eso es correcto. Siguiente paso, pasado esta prueba, se oxigena el vino de esta manera, porque ya hemos evaluado que el vino está bien. Se oxigena de esta manera. Es importante esta parte porque por eso también se sirve así poquito, para poder jugar con el vino en la copa de esta manera. Al entrar en contacto con el oxígeno del ambiente,
los componentes del vino se oxidan, se revientan, mueren, liberando fragancias, como es el tipo de uva, dónde ha estado almacenado, y con suficiente práctica hasta podemos llegar a determinar la edad aproximada del vino que vamos a degustar. ¿Ya? Ahora hagamos una segunda olfación. ¿Qué tal? Se siente más Se fuerte. siente más. Fuerte, sí. Cuando oxigenas, cambia la fragancia e incluso el sabor del vino cambia. Ay, no sé. Sí, igual. Gracias. Disfrútenlo con calma mientras yo me cambio, ¿ya? Perfecto. Sí, nunca en la vida hubiera pensado que hacer esto. Mira. Yo tampoco. Acá nos enseñaron muy bien. Con lo más que han podido hacer con esa madera local, haciendo los bateones grandotes, como de 1.5 a 2 metros de diámetro, donde han puesto ya la uva madura, ya han puesto. Ya estaba lista, no tenía que echarse a perder. Entonces se han puesto a apretar con la mano de esta manera, con los campesinos, pero es cansador. Y el campesino siempre es inteligente, ¿no ven? Todos los hombres lo somos, indistinto de quienes seamos. Entonces se puso a pensar, dijo, hicieron con las patas, decía, ¿no? Pero las patas de los viejos, pues, con hongos, esta callosa y demás. Entonces han mirado a los jovencitos, las mocitas, a los mozos, los jovencitos, cuando somos jovencitos los pies son sanitos, bonitos, ¿no? Para dar un beso. Les han hecho pisar a ellos, lavando así, les hacían pisar a ellos. De ahí viene el nombre de vino patero. El vino que voy a invitarles es un semidulce de la comunidad de Carachimayo, que es una comunidad de ellos. ¿Ya? Así se llama mi comunidad. Tiene 3 años y medio de edad. Espero que les guste. Un vino tinto también. ¿Y también nos puede describir su traje? Claro, es un traje típico de fiesta. Aquí el tarijeño no se viste todos los días así. La indumentaria es parecida, ¿no? Pero es un pantaloncito más de trabajo, una camisita también de trabajo. El sombrerito sí es importante para cuidar la sombra del sol, ¿no? Pero más cuando se hace bordadito es para salir al pueblo, para hacer la fiesta, para el carnaval, la Pascua y otras fiestas. Obviamente los bordaditos son cositas que nos gustan aquí, lo que tenemos, como están las pasitas de uva, el erque carnavalero, el erque es este cuernito que está ahí, es carnavalero. Este es el violincito de Pascua, violín pascuero, violincito, ¿ya? Las rosas pascuas, este es el maíz que se cultiva aquí, y así. Para hacer las humintas, por si acaso. Para las humintas. Y esto es nuestro logotipo, se llama San Lorenzo Tours. ¿Ya? Entonces, esa es la indumentaria. La faja tiene doble propósito. Uno es para sujetar el pantalón y otro es para cuidar nuestros riñones. Las hojotitas, ya saben, es por practicidad y economía. Pero las hojotas normales no son así charoleadas ni con huequitos, estas son hojotas fiesteras. Ya son las hojotas normales, son de cuerito con un piso de goma. Al pie del árbol del muelle le ponen una pasita, eso crece y se encierra en todo lo que es el árbol. Y en las raíces también. Y esa uvita es el sabor al molle, así medio picantoso, medio mentolado. De esa uva hemos hecho un vino, que lo hemos puesto de nombre Montonero. Espero que les guste, es un vino dulce. Procuren vaciar hasta la última gotita para que no se mezclen los sabores. Gracias. Espero que les guste. Entre mi moto y el Moto Méndez me voy a confundir ahí, me voy a subir a su estatua del otro, voy a querer llegar ahí a Tarija. Qué rico huele. No, nunca. Este no. huele súper rico. Siempre jueguen en la boca, no se olviden. Ujú. Oh, qué delicia. Ah, es cierto. Sí, sí. Un vino blanco dulce. De 2 años y Gracias. medio de la comunidad de Jurinas. Igual que unos moscateros. A mí me decían que uno también de las cosas que es importante es ver que tiene estas lágrimas. Eso determina la edad del vino más o menos aproximadamente.
en cuanto más tiempo tarda en formarse las lágrimas, es más denso, más viejito el vino. Es un vino viejo de 7 años. Un blanquito dulce. Gracias. Aquí tenemos batidito de vino. ¿Quieren que se los prepare para que les alivie? ¿Quién sí? Sí, por favor. Ya. Hace tiempo que no estoy. Dositos los voy a preparar ya. A 10 pesitos la copa. Ya. Ya. Mari, 2 batiditos, por favor. Es una forma de neutralizar, digamos, la borrachera. Ya. Para que continuemos el viaje tranquilo. Esta se ve bonita. Muchas gracias. Yo sé que van a conocer este tema. Es un poema de Óscar Alfaro que nosotros le hemos hecho canción. A ver. Y dice: yo soy como el árbol pegado a la tierra y nadie me saca del mar en que vivo. Tengo un poncho verde lo mismo que el campo y tengo una faja plateada de río y tengo una moza brotada del valle que espero que pronto florezca mi hijo. Por eso defiendo la tierra chapaca y nadie me saca del valle en que vivo. Y usted, doctorcito, que viene del pueblo, pretende sacarme del valle florido, y es que no es mía la choza que he hecho, ni la pobre choza que yo mismo me he hecho. El suelo es tan solo de quien lo trabaja, no del que roba a los campesinos. Váyase usted a la posa con sus papeleos, que a mí no me saca de este valle chico. Gracias. ¡Qué ¡Bravo! Ay, qué bonito suenan las guitarras estas, las criollas son las que mejor suenan. Yo tengo una flor tarijeña. Orureña, por favor. Yo tengo una flor orureña, la dueña de mi corazón. Por la mañanita con la pava tomamos mate junto al fogón. Por la mañanita pone la pava, tomamos mate junto al fogón. Orureña, flor orureña, tu temple me ayudará. Preguntito subamos la loma, poquito a poco sin aflojar. Preguntito subamos la loma, poquito a poco sin aflojar. Nunca soñé con tenerte a mi lado, mujer. Para las tardecitas seguir mateando, mira la chacra crecer, crecer. Para las tardecitas seguir mateando, mira la chacra crecer, crecer. Ay, la 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 la, ay, la 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 la. Ay, ay, la 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 la, ay, la la la. Para las tardecitas seguir mateando, mira las chacras crecer, crecer. No, qué lindo. Bravo. suena. Sin duda alguna, los vinos pateros y singani son bebidas de increíble calidad y gusto, que solo se pueden encontrar en estas regiones de Bolivia. Somos muy afortunados de haber sido recibidos con tanto cariño por Ramiro y Mari de San Lorenzo Tours. El trato cortés al visitante es una demostración de la hermosa gente que tiene Tarija, así que después de tomar unos ricos batidos de vinos que nos quitaron el mareo, compramos unos lindos recuerdos y unos vinitos para la familia. Nos faltaba muy poco para llegar a la ciudad capital. Nos vemos en el siguiente video y recuerda, Échale échale pimienta a tu vida.
gota del mar. Y espero que pronto florezcan mi hijo